familiar de enfermedad y todo eso y tuvimos que suspender, pero bueno, acá está con nosotros nuevamente, en un momento medio álgido, ¿no? Rodríguez, medio con el tema de la inseguridad, hay muchos reclamos, muchas cosas. Yo creo que, a ver, la pregunta sería, o hecho el planteo, habría que preguntarse cuál sería el momento no álgido, ¿no? De seguridad. Porque yo vengo de 3 décadas de trabajar en la policía, he visto la evolución de la cuestión del fenómeno de seguridad desde el año 90 hasta acá, y realmente uno, y creo que, no sé si alguien me puede refutar u opinar en contrario, por supuesto, ¿no? Pero ser claro en esto, decir, bueno, ¿cuándo la seguridad este, estuvo en merma, o cuándo la seguridad no fue un problema para la sociedad, o cuándo decimos que hay más o menos, cuando hablamos de picos, por ejemplo, o cuando hablamos o cuando sucede algún hecho estremecedor o algún hecho realmente importante, ahí nos empezamos a preocupar, o se habla más o se habla menos. En esta cuestión yo creo que lo que hay que hacer es abrazarse un poco a la estadística, ¿no? A la estadística. Y que realmente es con lo que aquellos que trabajamos en seguridad tenemos que pisar, que mirar y tener en cuenta. Los felicito por esa repregunta, ¿no? Porque realmente quizás esa es los que no estamos al tanto de algunas cuestiones de cómo se manejan o cuáles son las estadísticas y todo eso, que son muy importantes las estadísticas. Es que la estadística es el punto de partida, Ujú. y es antipático hablar de estadísticas. Es muy antipático hablar de estadística, y por lo general yo siempre cuando escucho hablar de estadística es gente que trabaja en la gestión, no digo acá ni del municipio ni a nivel provincial, en cualquier tipo de gestión de seguridad, cuando tratan de defender lo que se hace en la gestión, se sacan a relucir las estadísticas. Porque cuando las estadísticas se sacan a relucir es porque son favorables. Si no, no se sacarían a relucir. Mm. Entonces yo podría muy bien, y además tienen algo las estadísticas, que yo a usted ahora le empiezo a hablar de números, y cómo hace usted para... Y la gente, aparte a la gente no le importa. Exactamente, por eso digo que es antipático hablar de Pero estadísticas. son importantes para de pronto para la policía o no, Son porque los más, siempre se habla de a ver, no sé si, estadísticas. sí, son importantes. A ver, la policía, y yo lo puedo decir con cierta autoridad en lo que digo, he trabajado más de 30 años en policía, entonces las estadísticas sirven un poco como para la policía, para medir gestión. ¿Sí? Para medir gestión, digamos. Entonces un comisario llega después de determinado tiempo de gestión, hace un análisis de estadística y ahí se compara con la gestión anterior, y bueno, sirve un poco para medir eso, cuando hay que medir la gestión de un determinado funcionario y todo eso. En términos, ahora que estoy en la gestión política, porque esto es una gestión política, no está claro, la estadística sirve para tomar decisiones, para gestionar recursos, y otra serie de medidas que hay que tomar, acciones que hay que ejecutar, son diferentes a las que se hace a nivel policial. Entonces, las estadísticas son importantes para la policía, sí, claramente son importantes, desde esa mirada que le digo yo, Sí. y para la gestión política son importantes para otro tipo de cosas. Pero la gente, de pronto Pero a la todo gente le es eso. antipático, porque Sí. yo le explico, yo le puedo decir, mire, le doy un ejemplo con números que no tienen nada que ver con la realidad, ¿sí? Le digo, bueno, en Miramar bajaron un 20% los robos. Eh, y a la gente que le robaron, la verdad, esto Te le va a resulta decir, me estás totalmente... mintiendo. No, además de ser de parecer una mentira, dice, sí, pero a mí me robaron 3 veces en un mes, supongamos, ¿no?
viene alguien de Parque Madre y me dice, no, pero a mí me robaron 2 veces la garrafa, en lo que va del año ya me robaron 2 veces la garrafa. ¿Y qué le puede decir uno a esa persona, no? O sea, ¿qué efecto tiene? El efecto de anunciar una baja en la estadística tiene un efecto contrario, ¿sí? Entonces, para mí es antipático hablar con las estadísticas. Si usted me pregunta, ¿las conoce? Y sí, yo las conozco, realmente las conozco porque me baso en eso para tener una opinión, para tomar decisiones, para gestionar recursos, como le decía, para hablar con la policía y direccionar unas acciones preventivas en un sentido, en otro, en un lugar, en un espacio geográfico, en otro o en otro, ¿no? Ahora, si usted me dice vamos a hablar de estadística, y yo le digo, no, si quiere hablar de estadística, hablamos de estadística. No, porque la gente que nos está escuchando, no, fue una pregunta porque la verdad que muchas veces se habla de que la gente que, por ejemplo, cuando usted tiene que hacer una denuncia cuando le roban, porque eso después eso es una gran verdad. Queda una estadística de si no hace la denuncia, no. A eso voy, eso iba. Mire, eso es fundamental, ahí toca un punto clave, en seguridad. Le acabo de decir que en base a estadísticas se mide la gestión policial, por un lado. En base a estadísticas, por otro lado, de la parte política se toman decisiones y se ejecutan acciones. Todo eso basado en la estadística. La estadística se basa principalmente en denuncias, ¿sí? No sé, supongamos también en procedimientos de flagrancia en menor medida, pero básicamente se mide en denuncias, digamos, en hechos denunciados. Si usted no hace la denuncia, y ahora vamos a ver, y tenemos tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora vamos a ver las causas o los fundamentos que dan las personas por lo general que no hacen la denuncia. Si usted no hace la denuncia, pasan varias cosas. Primero, y no las voy a nombrar por orden de importancia, sino para el orden que las voy recordando. Primero, si usted no hace la denuncia, esto es como el juego del loto o del Kini 6 que dice, tiene una posibilidad en tantos millones de sacárselo. Bueno, pero tiene una posibilidad. Si usted no juega, no tiene ninguna posibilidad. En este caso vendría a ser así, porque dice, no, yo no hago la denuncia porque ¿para qué si nunca pasa nada? No conozco a nadie que haya hecho una denuncia y haya, no sé, recuperado las cosas. Bueno, yo sí, últimamente se están recuperando cosas. Bueno, pero supongo, yo lo digo porque lo que escucho yo cuando voy a las reuniones con los vecinos son este tipo de argumentos. Y uno dice, no, y la verdad que tiene razón, porque si vamos a las estadísticas, dice que un mínimo porcentaje de las denuncias realizadas llegan a un procedimiento o a un proceso exitoso en términos judiciales. Entonces ahí le tenemos que dar la razón a la persona. La parte que no tiene razón es que si usted no la hace, ese mínimo porcentaje de posibilidades baja a 0, se reduce a 0. Digamos, no va a tener ninguna posibilidad de éxito. Eso por un lado. Por otro lado, el hacer la denuncia tiene un efecto solidario. Digamos, en la medida que usted haga la denuncia, que su vecino haga la denuncia, que el vecino de la otra cuadra haga la denuncia, sirve para visibilizar un problema real en un momento determinado, como puede ser la concentración de delitos cometidos en una determinada zona, en un determinado lugar, y eso va a movilizar hasta que tanto la policía o quienes toman decisiones sobre el accionar de la policía ejecuten unas medidas que sin el conocimiento de esa denuncia no se ejecutarían. Por lo tanto, el efecto solidario que tiene de hacer la denuncia es decir, bueno, yo tal vez no recupere mis cosas, yo tal vez no se condene a nadie por el delito que se cometió y del que yo fui víctima, pero va a poner en marcha una serie de decisiones y de acciones de aquellos que tienen la responsabilidad de actuar, que van a terminar protegiendo a mi vecino, a quien aún no le robaron y que debido a esas medidas que se tomen no le vayan a robar. Exactamente, bueno, por eso, pero son importantes, o sea, cuando uno dice no hablemos de eso, pero sí, hay que hablar de eso, y es importante que los vecinos hagan las denuncias y es importante que haya un compromiso. Pero, a ver,
¿Qué está pasando? Antes que nada, yo quiero que la gente que no sabe quién es Paulo Rodríguez, ¿quién es usted? A ver, cuéntenos. Pablo Rodríguez es un ex policía que se retiró este año va a ser 2 años de la función policial, con el grado de comisario mayor, después de 34 años de servicio, que tuvo la oportunidad de ser jefe comunal de la policía de General Alvarado durante 2 años. En esos 2 años tomó contacto con las autoridades políticas, obviamente, que eran sus jefes, digamos, en ese momento. Y bueno, y ha demostrado algunas condiciones que hicieron que cuando se jubilara o cuando se retirara fuera convocado a ocupar el puesto de secretario de seguridad del distrito de General Alvarado, y que lo vengo haciendo desde el año de diciembre del año 2023. 23, bueno, ya tiene un panorama de lo que se está, o ya lo tenía, de lo que está pasando en General Alvarado. Sí, por supuesto. ¿Qué sí. pasa en General Alvarado? ¿Qué pasa con el tema de la inseguridad? A ver, los reclamos de los vecinos son válidos porque por supuesto, son, son sí. muy válidos. En términos de seguridad, y cuando hablamos del vecino, vamos a hablar del vecino. ¿Qué es lo que nos importa? Que es lo único que nos importa a nosotros, obviamente, es el vecino, el integrante de la sociedad General Alvarado, que sufre delitos. Sí. O que se preocupa por la seguridad de su pago chico, de su barrio, de su cuadra, de lo que sea. Por supuesto que son genuinos los reclamos, por lo menos los que yo escucho, ¿sí? Por lo menos los que yo escucho son genuinos. Nosotros tenemos como modalidad desde la Secretaría concurrir a escuchar el reclamo del vecino. Nosotros diariamente o casi a diario concurrimos a reuniones de vecinos que se preocupan, que han sido víctimas de delitos o que están preocupados por la situación, y etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿son válidos? Sí, por supuesto que son válidos, porque son todas personas que han sufrido delitos. Entonces, ¿cómo a una persona que ha sufrido delitos no lo vamos a tomar como algo válido? ¿Cómo no vamos a cómo no vamos a sensibilizarnos ante el reclamo del vecino? No se puede desoír el reclamo del vecino en materia de seguridad, porque acá lo que hay que tener bien claro, que es lo que yo repito siempre, acá en seguridad, que es lo que no pasa en otras áreas de la política, en cualquier jurisdicción, a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional. En el área de seguridad, nosotros tenemos 2 bandos, ¿sí? Y acá, dos bandos que en el cual está el lado de los buenos, digamos, que es el vecino, que es víctima, ¿sí? de un accionar delictuoso. La policía, la Secretaría de Seguridad en este caso, y un montón de instituciones que están que tienen que estar atentas a defender a lo que le pasa a ese vecino, para que no le vuelva a pasar, y en el caso de que ya le haya pasado, de que no le vuelva a suceder, y además ayudarlo y acompañarlo en el proceso para que el culpable pague. Y por otro lado, no nos olvidemos nunca que acá hay alguien que siempre queda fuera de esta cuestión, porque queda como que el vecino reclama y las instituciones no hacen nada. Pero acá tenemos que poner el foco en los malos de la película, que son un grupo de personas que por un montón de variables y un montón de circunstancias están permanentemente pergeñando, ¿sí?, ideas para sortear los obstáculos que le pone la policía, que le pone la fuerza de seguridad, para ir y vulnerar la seguridad del vecino. Ese es el malo de la película, el delincuente, ¿sí? Sobre ese tenemos que trabajar, y sobre ese tenemos que trabajar. Bueno, ¿y qué pasa? Porque se trabaja sobre eso, porque ustedes trabajan sobre eso. Quizás hay muchos vecinos que están colaborando con todo esto, porque hay que decirlo también. Claro, hay lógico. muchísimos vecinos que están ya enojadísimos con toda esta situación y que están tratando de ayudar. Pero ¿qué pasa con la justicia? Porque me parece que pasa por ahí, Paulo. En realidad, la ¿O cuestión, no? a ver, este fenómeno forma parte de algo que se llama
cuestión criminal, ¿sí? Cuestión criminal. Y en la cuestión criminal hay varias instancias, tanto de prevención como de investigación, de represión, de regeneramiento. Y acá vamos, desde el policía que camina por la calle como primer escalón, hasta el servicio penitenciario, o hasta inclusive después del servicio penitenciario, hasta el patronato de liberados, todos. Sí, hay todo un arco impresionante. Instituciones que actúan sobre la cuestión criminal. Y en la medida en la que todos cumplamos al pie de la letra todo lo que indica el andamiaje normativo que deberíamos hacer, esto debería ser la perfección, y la persona que se sale de la ley, fuera de la ley, o actúa fuera de la ley, o actúa en contravención a las convenciones sociales y el marco legislativo, etcétera, etcétera, que pasa en todos lados del mundo, si recorre todo este circuito que acabamos de nombrar y llega al final, deberíamos encontrarnos con una persona regenerada y que ya no volvería a cometer. Pero eso no sucede. En este circuito hay alguien que falla. Hay montones de cosas que no se cumplen como se debiera, y que por eso estamos dando muchos casos de reiterancia. En su opinión, perdón la interrupción, pero en su opinión, ¿qué fallaría? ¿Qué estaría fallando para que este círculo virtuoso pueda llegar a lo que pasa es que, buen término? Si yo tuviera, o si alguien, no yo, no me quiero arrogar esa opinión, digamos, porque no dejaría de ser eso, una opinión, digamos. Cualquiera puede... Pero una opinión que puede ser personal, al margen de... Lo que pasa es que ni siquiera, ¿sabe qué? Ni siquiera la tengo, y no por esto, no con esto no quiero decir que no la tengo porque desconozco el sistema, sino porque son tan variables, tan complejas las cosas, el fenómeno tiene una complejidad tal que puede fallar en tantos lados que es multicausal. Entonces tenemos casos en los cuales falló la policía, porque hay muchos casos donde falla la policía, ¿sí? En la prevención. Casos donde inclusive las causales vienen desde el ámbito familiar de los delincuentes, supongamos. Entonces puede ser que todo el circuito funcione a la perfección, policía, poder judicial, el servicio penitenciario, y el sujeto que más o menos se recompuso llega al ámbito familiar y se descomponga otra vez. Sí, por ejemplo, es muy común, ejemplo, pero es muy común eso. Estoy dando un ejemplo. Porque tiene que tener una contención de también. Los tantos que pasan. Sí. De los tantos que pasan y de los tantos que yo he visto. Sí. O por ahí pero también se resquebrajan en el medio. Por ahí la policía hace las cosas bien, el Poder Judicial también, y resulta que en el servicio penitenciario se corrompe. ¿Sí? Y de ahí sale peor que de lo que entró. Puede ser. Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Lo importante acá es que nosotros somos los primeros que tenemos que actuar. Digamos, tanto la policía, en este caso, como lo que es el organismo de seguridad a nivel municipal, es el primer mostrador que tiene el vecino. Es el primero al que puede recurrir, al primero al que le reclama, y el primero que le tiene que dar una respuesta. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Porque si nos vamos a lo macro, vamos a perder el foco. Ni hablar. Vamos a perder el foco. Entonces yo puedo hablar con el vecino y decirle, mire, señor vecino, lo que pasa es que el Poder Judicial esto, el Poder Judicial lo otro. No, pero queremos tener un panorama de lo que... El panorama es ese, es muy complejo. Bien, vamos al territorio, vamos a la calle, como quien dice. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en las calles de Miramar? Bueno, ¿qué está pasando con el tema de la droga? ¿Qué está pasando? Hay muchos temas, muchas aristas, demasiadas. Sí. Yo tengo un diagnóstico, yo tengo un diagnóstico que llevo conmigo, que a donde voy lo expreso y a donde voy cuando me preguntan cómo está, porque básicamente no se puede decir bien, no se puede decir mal, no se puede
utilizar o adjetivar la seguridad. Adjetivar sobre la seguridad me parece que es una manera muy reduccionista, tanto para los que lo hacen para bien como los malintencionados que lo hacen para mal. Nosotros estamos trabajando permanentemente en seguridad, entonces no podemos adjetivar, no podemos decir bien. Cuando me preguntan, hay vecinos que han satisfecho su necesidad y me ven después de 2 o 3 meses y me dicen, ahora sí que estamos bien. No estamos bien, estamos pasando por un momento determinado de bienestar en este lugar y no sabemos cuánto va a durar. Entonces la respuesta siempre es más dubitativa que otra cosa. Crucemos los dedos sería. ¿Mm? Y sí. Es así, porque como así también, aunque a veces no lo decimos para no incrementar el enojo de la gente, vamos a lugares donde dice, esto no da para más, esto no puede ser, acá nadie hace nada, acá esta situación se desbordó, se desmadró. Y hay veces que no es tan así, que ocurren una concentración de hechos en un lugar de tiempo, en un lugar y en un lugar reducido y en un corto periodo de tiempo que da esa sensación. Bueno, por ejemplo, Barrio Las Lomas. Por ejemplo, el Parque Copacabana, Parque Bristol. Vamos a hablar de Las Lomas, vamos a hablar de Copacabana, podemos hablar de Bristol. Conozco la situación de todos los barrios, casi le diría con precisión. Sí, me imagino. Barrio Las Lomas. Sí. Barrio Las Lomas fue la primera reunión que yo tuve de seguridad con vecinos enojados, muy enojados, en el mes de enero del año 2024 fue en el Barrio Las Lomas. Estaban en una situación desmadrada, donde había una señora que recuerdo que estaba muy enojada porque había salido ese día y ya los delincuentes ya no le habían perdido el temor a todo, se metían en las casas cuando la gente estaba, no estoy hablando de asalto, sino de que se metían al perímetro de la propiedad cuando la gente estaba ahí. Y recuerdo una señora que había salido a, no sé, a sacar el auto, a sacar la basura y se encontró con el delincuente que se estaba llevando un elemento que ella tenía en el patio. Bueno, situaciones así que se vivían a diario y todo esto. Bueno, a ver, se escuchó la problemática, se adoptaron ciertas medidas integrales, como solemos hacer desde la Secretaría. En contacto con la administración de la gente del barrio, se consensuó, había algunos lugares, algunos perímetros que estaban abiertos, rotos, se repararon algunas, no se repararon, se hizo la limpieza de unos terrenos que era presuntamente por donde ingresaban esta gente, se dispuso una recorrida de la camioneta de guardia urbana, se trató de concentrar pruebas para lograr una acumulación de pruebas para lograr la imputación de estas personas. Bueno, una serie de medidas que tenían que ver con eso y no mucho más, porque no hay tampoco muchos secretos en esto de la seguridad, digamos. No, más allá de esto que le estoy contando, medidas para incrementar la prevención y medidas para lograr pruebas de cargo sobre las personas que son imputadas de cometer los delitos para sacarlos de circulación, no hay. ¿Sí? No. Entonces, todas estas cosas se pusieron en marcha y, a ver, las mismas personas que en ese momento se quejaban y reclamaban, no es que se quejaban, reclamaban un derecho porque había una necesidad que estaba siendo vulnerada. Sí, era un derecho que estaba siendo vulnerado, una necesidad que estaba siendo visibilizada o expuesta. Pasamos de esa situación a que, y esto la misma gente del barrio Las Lomas no me lo va a desmentir, o sea, no me lo puede desmentir, porque en el transcurso de todo el año 2024, después de que se tomaron estas medidas, no pasó más nada en el barrio. Bueno, pero ahora han estado. ¿Qué pasó ahí? A ver, pero me sigue lo que me está diciendo, lo que yo le estoy diciendo. Me sigue, y esto es así, digamos. Ajá. Tuvo que pasar casi un año hasta el mes de marzo del año 2025. En realidad hubo un hecho en el año 2020, en el mes de febrero de 2025, y después sí hubo una concentración de nuevos hechos con la misma modalidad en el mismo barrio. ¿Está?
Esto es así. Dígame si usted tiene otra versión. No, de lo que no, ha no, no, ocurrido. no, estoy siguiéndolo porque sí, he recibido a la gente del barrio de Las Lomas y que nos ha contado exactamente lo mismo. Ahora, ¿hay una garita que tiene el barrio de Las Lomas policial o no? ¿Una? Una garita cerca, porque siempre entran por el mismo lado, que No, es por el la lado... garita no, lo que hay es... ¿Qué es? Sí, hay un puesto. Un puesto. Un puesto que hay ahí a la entrada del barrio, pero no hay No, personal no, policial. no, digo cerca de donde está el arroyo, No, 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 no. cerca, no hay nada No, por ahí. no hay un puesto policial. Ajá. Nunca hubo, de hecho lo más cercano ahí era de este lado de acá, en el puesto del barrio Marín, Ajá. que no se cubre. ¿Por qué no se cubre? Porque no hay personal, no hay recurso humano. Ajá. Que es hoy el gran problema que tiene la policía, es la falta de recurso humano. Bueno, porque también estaban reclamando, sé que ingresó en el Consejo Deliberante ahora hace poquito, 2 días o 3, para cubrir también en una garita, en un puesto policial del barrio Aeroparque. El puesto policial del barrio Aeroparque tampoco está cubierto. Tampoco está cubierto. ¿Por falta de personal, Por falta de personal. Rodríguez? Sí. ¿Es así? Sí, ¿Y de qué depende eso? ¿Cómo se gestiona ese tema? A ver, esto es un... A ver, ¿cómo le explico? El convenio de policía comunal al cual está suscrito el municipio de General Alvarado, como lo está suscrito en la mayoría, está adherido a la mayoría de los distritos que tienen menos de 70.000 habitantes en el ámbito de la provincia, consiste en el aporte de recursos de ambas partes y en una responsabilidad sobre cierta parte de la policía, no toda, que opera en el distrito por parte del municipio. Ajá. Esto es a los efectos de contralor, que yo le decía, a los efectos de poder de alguna manera direccionar aspectos preventivos, etcétera, etcétera. Pero imposibilita al municipio, no es que lo imposibilite por una cuestión, lo imposibilita por una cuestión de legal, digamos, de aportar un recurso humano. Digamos, no puede incorporar, no se puede, el municipio no puede incorporar policías para que vayan a trabajar de policías. No, ni hablar, sí, lo sabemos. Okay. Bueno, eso hace que el recurso humano dependa del Ministerio de Seguridad. Sí. ¿Sí? La incorporación y la distribución del personal corresponde al Ministerio de Seguridad. ¿Cuánta gente tenemos, Paulo? 300 efectivos. 300 efectivos. Para redondear, no sé si serán 294. Sí. ¿Divididos en todo el distrito o solamente en todo el distrito? O sea que es poquitísimo. ¿O no? El recurso humano siempre va a ser escaso. Siempre. ¿Sí? Va a haber situaciones que son más favorables o menos favorables y situaciones que son caóticas. Hoy por hoy estamos en una situación en la cual se han debido... A ver, tenemos la Guardia Urbana. ¿La Guardia Urbana es policía? No, no es policía. No. ¿Cumple funciones de policía? No, no cumple funciones de policía. ¿Y qué cumple otro tipo de funciones? ¿Cuál? Y que tienen que ver, por ejemplo, con la custodia de puntos fijos, ¿sí? Cosas que antes hacía la policía. Lo que hicimos fue, cuando se vio que no se incorporaban nuevos policías, entonces empezamos a sacar policías de lugares donde no actuaban directamente con características de prevención en la vía pública. Y esos lugares que se tenían que quedar desprotegidos, no. Esos lugares se quedaron custodiados por Guardia Urbana. Llámese, por ejemplo, el Hospital Municipal, la Casa del Bicentenario. Y están conectados con policía. Lugares que estaban custodiados por policía, entonces ante la necesidad de recuperar policía y sacarlos a la calle, sí, fueron cubiertos por Guardia Urbana. Está bien. Ese es uno de los objetivos que tiene Guardia Urbana. Sí. Ir a lugares fijos donde pueden cumplir funciones sin de custodia o de observación, sí, o lo que sea, sin necesidad de ser policía. Sí. Eso es un gran beneficio que tiene la Guardia Urbana, porque nos sacó
la posibilidad de tener más policías en la calle. Pero bueno, descomprimió un poco todo eso. Se van terminando los lugares de donde sacar policías para poder sacarlos a la calle. ¿Qué pasa con los policías, por ejemplo, con policías nuestros, policías que son de Miramar, oriundos de Miramar, que yo sé que en su momento el diputado Di Césare ha pedido en un proyecto para que vuelvan a nuestra ciudad o a nuestro distrito? ¿Qué pasa con eso? Desde que cuando usted me preguntó quién era Pablo Rodríguez, que yo le expliqué y le conté que en algún momento de mi carrera había sido jefe comunal del distrito de General Alvarado, desde que yo era jefe comunal del distrito de General Alvarado existe esta problemática. Uh-huh. Y desde que yo cumplía esa función, hasta el día de la fecha no se ha podido lograr lo que nosotros llamamos repatriar a esos efectivos policiales. ¿Que son cuántos? Hay muchos. Ya a esta altura son decenas. Hay muchísimos. ¿Sí? A esta altura ya son decenas porque son más o menos aproximadamente alrededor de entre 15 y 20 por año ingresan. Hay años que más, años que menos, ingresan a la escuela de policía chicos que son oriundos o que viven o que residen en el partido General Alvarado. Bueno, esos chicos después no vuelven. Vuelven de otra manera, ¿sí? Vuelven de otra manera. Nosotros, cuando yo le hablaba de este ataque integral que hace la Secretaría y la Policía cuando se focaliza un problema como ha ocurrido Mechongué, Otamendi, usted recuerda el año pasado, sí, que estaban pasando por... Y que se solucionó en Otamendi. Bueno, situación, como usted dijo al principio, punto álgido. Bueno, en ese momento estaban en un punto álgido en materia de seguridad Mechongué, Otamendi, Las Lomas, Parque Mar. Fue una serie de una explosión una sucesión de estallidos en materia de seguridad, y justo coincidía con el arribo mío a la seguridad, a la Secretaría. Fueron momentos de mucha incertidumbre y de mucha más preocupación, inclusive de la que tenemos ahora. Pero bueno, se gestionó que policías de otras especialidades que no tienen que ver con seguridad y que están por fuera del convenio pudieran venir a trabajar a esos momentos de crisis. Y esa es una visión que tiene el Ministerio de Seguridad, en este caso bastante acertada, de tener una especie de reserva, ¿sí? en estos recursos humanos. Entonces son utilizados para estratégicamente como para apagar incendios o como. Entonces nosotros en su momento para Otamendi gestionábamos un escuadrón de motos bitripuladas que inclusive estaban hospedados en lo que era el centro cultural y estuvieron trabajando durante un periodo largo en Otamendi hasta que la situación se calmó, las estadísticas y la comisión de hechos bajaron a niveles más que en términos criminalísticos, en términos criminales hablando, aceptables. Digamos, no es que aceptamos que haya inseguridad, pero hay un piso que existe y que es innegable, porque en ningún lugar le van a decir acá no hay delitos, porque eso no es verdad, pero hay un piso, ¿sí? que es el que, por lo menos donde la gente se siente, no sé si tranquila, pero ya acostumbrada, digamos, a que eso ocurra. Bueno, ahí eso pasó en Otamendi, eso pasó en Mechongué. ¿Siguen ocurriendo hechos? Sí, bueno, sí, pero pasamos de, no sé, 30 en un mes a 3 en el año. Bueno, entonces esos recursos humanos son distribuidos de esa manera. Entonces vuelven de esa manera, vuelven de manera parcial. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en Parque Mar, sí, que hoy por hoy es el lugar donde también está complicado, donde yo le diría que es donde más complicado está, sí, en toda la ciudad de Miramar. Sí. Siempre fue sí, lo que sucede es que tiene características particulares, tiene una extensión geográfica importante, una extensión territorial importante, que además tiene unas características que propician la comisión de delitos, que además tiene enquistado en el mismo barrio
a las personas que delinquen. Bueno, hay una serie de factores que contribuyen a esto. En Parque Armada estamos trabajando con personal de UTOY y con personal Ahí de está. GPM. Justo le iba a decir, Y además hemos la UTOY incorporado- también, que ha estado permanentemente en nuestro distrito, ¿no? Claro, bueno, ese es un recurso que no lo podemos contar, porque usted me pregunta, ¿cuántos policías tenemos trabajando en Miramar? Y yo le digo, y son 300, que es la fuerza efectiva de la policía comunal. Pero aparte están estos aparte recursos están que vienen de estos recursos afuera, que vienen claro. de Ok. manera excepcional, extraordinaria, que no los podemos contar como propios, porque no son propios, porque Claro. mañana Los requieren en otro lugar de pronto. los requieren en otro lugar y se van a ir. Sí. Entonces no los podemos contar como propios. Ahora, O sea, los no son utilizamos, fijos. tampoco podemos mentir diciendo que no los utilizamos, porque sí Ajá. los utilizamos. Sí. Entonces, determinada, yo no voy a dar precisiones por una cuestión obvia de seguridad. No, hay cosas que no se pueden pero sí- decir, claro. pero ahí sí estamos. vienen en horarios y días determinados que consensúa la policía de seguridad, la policía de distrito, con esas fuerzas especiales que son de acuerdo a las necesidades y a los lugares donde se necesitan o se supone que se necesitan. Después se puede cambiar, pero en un primer momento eso es lo que ocurre, y de esa manera es que se recupera ese recurso humano, o que se utiliza, digamos, mejor dicho sería la palabra, ese recurso humano en el distrito de General Alvarado. De hecho, muchos de esos chicos que vienen de UTOY o que vienen de GPM, unas motos que vienen con bitripuladas, Sí, 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 las he visto, medio raros, sí. qué sé yo, muchos de esos chicos son de acá de Miramar. Digo Mirá. chicos yo porque para mí son jóvenes, son chicos. Por muchos de esos policías son de oriundos de acá de Miramar. De hecho, yo varias veces, por ejemplo, hoy día, sin ir más lejos, que estaba haciendo dedo en la Ballenera, un chico que está trabajando en GPM, que es el grupo Policía Motorizado, que tiene asiento en Mar del Plata y vive acá en Miramar. Y ese Bueno, chico a veces viene a trabajar a Miramar. Hay una devolución de pronto Hay una devolución, es una hablando de Usted para tiene- la gente que nos está escuchando, estamos hablando con el secretario de Seguridad de justamente de pronto los efectivos, los agentes de policía que se reciben y que los destacan a otro lugar. Y quizás queremos que vuelvan, pero a veces muchos de ellos no quieren volver tampoco. A ver, hay Quieren situaciones. muchas estar situaciones. en otro lugar porque acá como que se conocen, que fueron al colegio con uno, con otro y con el otro, y a veces es mejor que se fogueen en otro lado y no que estén acá en Miramar. Sí, esa es También, la política, ¿no? la política ministerial, el argumento de la política ministerial es ese, yo Sí. lo comparto, no digo que no, lo comparto en plenitud porque considero que debe ser así, y también comparto y adhiero a esto que dice usted, de que hay muchos chicos que no quieren volver, porque me ha tocado vivirlo, es decir, yo, además pasa esto, tengamos en cuenta que son personas jóvenes que están saliendo, o ingresando, mejor dicho, a una carrera laboral, que por lo general son chicos y chicas solteros que al estar destacados 1 o 2 años afuera ya forman su vida en otro lado, tienen pareja de otro lado y ya se acomodan para vivir en otro lado. Y ya generan no vuelven. y ya no quieren volver. Eso Exactamente. digamos, Es- también eso es forzarlos cierto, es cierto, a volver es acá cierto. a un lugar donde no quieren estar tampoco tiene mucho sentido. Es Pero, cierto. Hay eso no distintas quiere decir que si situaciones. usted me pregunta a mí, ¿usted cómo preferiría tener esos efectivos que le devuelven de manera parcial para trabajar en el distrito? Y a mí me gustaría tenerlos acá. Bueno, pero bueno, Como no todos. hablemos como familia, hablemos como, bueno, en realidad la fuerza de la policía tiene esa, y como en todas las fuerzas, la policía, la fuerza aérea, el ejército, todos saben que los destacan a algún lugar y chao, te tenés que ir y olvídate de la familia y Sí, olvídate de todo el mundo. Eso tiene un nombre que se llama institución total, se llama. Ahí está. Que es donde la persona, además de trabajar, tiene su vida, digamos, porque duerme en el lugar, al tener tanto tiempo y tantas horas de servicio, se baña en el lugar, come en el lugar, y eso genera inevitablemente
otro tipo de interacción, otro tipo de vínculo y otro tipo de derivaciones personales que son distintas a cualquier otro empleo. Me encanta esta charla que estamos teniendo, pero hay un montón de cosas, ¿no? Porque un poco para que la gente también entienda si tenemos tiempo. Me puedo extender un poco más, pero aparte no sé de cuándo vamos a terminar, pero no importa, vamos a seguir hablando. Rodríguez, usted cuénteme un poco, hablábamos de Parque Mar, de Parque Bristol, Copacabana, Las Lomas, y bueno, y todo lo que es, de pronto, todo lo que está pasando, las reuniones que usted tiene con los vecinos y que usted me dice, son reuniones interactivas donde los vecinos dicen un poco de todo porque, bueno, con justa razón, el que se siente vulnerado en sus derechos en cuestiones de seguridad, se siente violado, se siente, le robaron lo que tenía. Hoy que te roben un televisor ya te están rompiendo un poco los esquemas porque está todo carísimo y aparte te sentís muy violado en ese sentido. A ver, ¿qué responde usted? ¿Qué respondo? Tengo dos respuestas. Una respuesta en palabras, ¿sí?, que no difiere mucho de lo que estamos hablando hoy, de todas estas cuestiones. Sobre todo, lo que trato de hacer es responder con hechos, ¿sí? Trato de responder con hechos. Para eso, en principio lo que hago es ir a la totalidad de las reuniones que yo voy acompañado del jefe comunal, que es el responsable del personal policial que actúa en el distrito. Eso me da, por lo general, la tranquilidad de que la persona, de evitar intermediarios, digamos, ¿sí?, de evitar intermediarios, de darle a la gente la tranquilidad de que pueda hablar con absoluta franqueza, de dar un diagnóstico de su situación o contarnos los hechos de los cuales han sido víctimas, poniéndome yo como una especie de garantía de que esa persona que va conmigo, que es el jefe policial, está de su lado, digamos, ¿no? No es que va a tratar de ocultar o tratar de cubrir o de encubrir algún tipo de acción irregular de parte del personal que tiene que cuidar, sí, al vecino. Eso en principio. Por eso también tratamos de que estas reuniones sean más, ocurran más veces y sean menos numerosas, porque tratamos de hacerlas personalizadas. Si bien son reuniones de vecinos, nosotros lo que tratamos siempre, cada vez que me llama un vecino, no, porque los vecinos nos queremos reunir todos, porque queremos que ustedes nos escuchen. Si ustedes quieren que nosotros los escuchemos a todos y que tengamos una respuesta y que tengamos un saldo positivo de la reunión, que no pierdan el tiempo ustedes y no perdamos el tiempo nosotros, vamos a hacer una cosa. Usted, como referente del vecindario, por favor, no me arme una reunión con 30 personas. No, porque no se los puede escuchar a todos. Ármeme 5 reuniones con 6 personas. Ahí está, perfecto. Yo voy, no tengo ningún problema, voy 5 veces. Voy toda la semana, voy a la mañana, vuelvo a ir a la tarde. No, porque los vecinos, bueno, en el caso de que no quede otra opción, vamos. Pero sabemos que no vamos a llegar a ningún resultado cuando hacemos una reunión masiva. ¿Por qué? Primero y principal, porque van todos enojados, todos quieren hablar y no todos van a poder hablar. No todos van a poder ser escuchados y no todos van a escuchar lo que nosotros respondemos. ¿Por qué? Porque la dinámica de una reunión de esas características es real. Sí, es real lo que usted dice. Entonces, es real. Yo voy a una reunión con 5 o 6 vecinos. Los 5 o 6 vecinos nos cuentan qué fue lo que les pasó, que en realidad es lo que ellos quieren, es hacernos saber a nosotros lo que les pasó. Nosotros, a su vez, podemos personalizar cada hecho, aunque parezca mentira, aún se puede personalizar cada hecho para que después, si amerita el hecho hacer un seguimiento, si es que lo amerita, y si es que es posible, porque hay un montón de hechos que no tienen, lamentablemente, no tienen posibilidad de ser seguidos porque no hay ningún elemento, porque pasan. Y a su vez, lo que nosotros decimos es mejor recepcionado en cuanto
en tanto y en cuanto nosotros lo podemos explicarlo mejor. Por eso siempre vamos con tiempo y nos abocamos a tratar de explicar hasta el último detalle, hasta escuchar hasta lo último. Y esa reunión tiene un saldo positivo porque además nunca es primera y única reunión. La primera y única reunión no sirve porque nosotros no vamos y prometemos nada. Nosotros lo único que vamos, escuchamos, evaluamos y ahí mismo en ese lugar decimos, bueno, mire, vamos a tomar una serie de acciones que son esta, aquella y la demás allá en base a lo que ustedes nos dicen. ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? ¿Quieren que se tome otro tipo? ¿Qué otro tipo de medida le parece a usted que podría tomarse? Y ahí se intercambia. No, a nosotros no, de noche. No, en tal lugar. No, en tal otro. No, tal persona. Bueno, listo, fantástico. Entonces, se consensúa, generalmente las medidas siempre son similares, pero se consensúan en cierta medida esas medidas. Y después tenemos una reunión evaluativa. Eso es lo que le iba a preguntar. Ustedes después de cada reunión, de todas las reuniones que tienen, ustedes hacen una evaluación sobre el tema. Usted ha presentado un plan con los vecinos hacemos una reunión. Sí. Bueno, evaluamos. Y en base a eso, ustedes como policía, ustedes como secretaría, hacen también otro esquema, hablan internamente Pero por supuesto, nosotros estamos, a ver. A eso voy. Usted imagínese, nosotros cuando nos vamos de una reunión, dejamos fijada o prefijada la fecha de la segunda, que por lo general tiene un plazo de 15 o 20 días. ¿Está? Entonces tenemos una reunión hoy, planteamos la situación, los escuchamos, siempre la gente viene enojada, esto, lo otro, aquello, lo demás allá, el problema es allá, en aquella casa se juntan, siempre los problemas son bastante similares, en aquella casa se juntan, fulanito, menganito, pasa lo de acá, que también eso se puede hacer en reuniones que son más privadas, ¿sí? Porque si no, nos ha pasado muchas veces que en esas reuniones masivas hay mucha gente que ha quedado expuesta por denunciar cuestiones que pasan en el barrio y que después tienen alguna represalia o algún comentario. Y inclusive nosotros mismos nos pasó en una reunión en un barrio, que no voy a decir cuál es, que se hizo en un lugar así abierto, que cuando termina, yo voy acompañado de los jefes policiales jurisdiccionales, que cuando nos retiramos, después de la reunión, se desarrolló y todo eso, uno de los jefes policiales se me acerca y me dice, Pablo, mirá, ¿viste la persona que estaba en tal lugar, ubicada, que tenía tal puesta tal ropa? Sí, le digo, lo recuerdo, la tenía vista, me dice, bueno, esa persona estaba en la casa de fulano cuando hicimos el allanamiento hace 4 días en búsqueda de tal cosa y a raíz de tal hecho. Ah, bueno, mirá. Bueno, también hacen su trabajo de investigación. Hay un tema. Por eso a veces también, y quiero aclararle a la audiencia, porque de pronto me preguntan, ¿por qué no le preguntas tal cosa? Porque hay cosas que no se pueden preguntar porque de pronto, o sea, quizás las podemos hablar en privado, como dice acá Pablo Rodríguez, el secretario de Seguridad, pero hay cosas que son estrictamente confidenciales y que no se pueden hablar abiertamente en un medio de comunicación. Claro, porque esto hay que tener en cuenta, y esto vamos al principio de la conversación. Yo que le dije a usted, acá hay 2 bandos. Hay uno que trabaja por la seguridad y hay otro que está permanentemente atento a ver cómo la puede vulnerar. Sí. Y si nosotros le damos elementos, a ver, pasó, y le doy un ejemplo claro y concreto. Enero del 2024, la cola del tornado, ¿sí? ¿La recordamos todos? Sí. La cola del tornado pasa, en uno de los lugares por lo que pasa es por la estación terminal. Estación terminal en la cual estaba instalada la antena de las cámaras. ¿Sí? Esa antena se cae. Ergo, nos quedamos sin cámaras. Me acuerdo. ¿Sí? Nos quedamos sin cámaras. Tuvimos 20 y pico de días hasta que, digamos, esto es una cuestión de técnica, de obra, ¿no? Y que demora, que no se hace de la noche a la mañana. Claro, no es que una perilla se cortó y se levante, no. Había que rehacer todo el sistema de conectividad, si levantar una antena nueva, ver dónde se podía poner, ver las cuestiones técnicas, las autorizaciones, bueno, una serie de detalles que no hacen a la cuestión, pero que usted se puede imaginar. Esto nos demoró 20 días hasta que pudimos poner las cámaras.
muchas veces se me reprochaba y se me preguntaba, ¿cuántas cámaras hay? ¿Dónde están? ¿Por qué no? Bueno, eso es una cuestión que la gente reclama muchísimo. Yo no podía salir a explicarle a la gente, mire, no tenemos cámaras porque se cayó la antena y no hay cámaras. Digamos, era decirle a los chorros, mire, hagan que las cámaras que ustedes tratan de eludir siempre o que saben que los van a filmar no están andando, porque era una cuestión que vulneraba la seguridad de los vecinos. ¿Me entiende? Bueno, así como eso, hay un montón de cosas. Es decir, dígame la ubicación de las cámaras y cuáles no funcionan. No se puede. No. Digamos, yo no las puedo ocultar las cámaras porque se ven, si usted sabe se ven, pero el decir dónde están las cámaras es una cuestión obvia. Yo, por ejemplo, ahora le puedo contar que empezamos a conectar las cámaras nuevas, que se puso por primera vez una cámara en Parque Bristol. No le voy a decir dónde está. No, obviamente, ahora, y tampoco si usted habla interesa. Con cualquier vecino, todos los vecinos lo saben. Sí, bueno, pero... yo no puedo salir a decirlo públicamente porque estoy facilitando una cuestión que precisamente la que quiero evitar. O sea, yo pongo una cámara ahí para captar una conducta sospechosa, una conducta o una comisión de delitos. Si yo le digo dónde está, le estoy diciendo, bueno, ahí no vayas, a la gente que está escuchando, que suponemos que el 90% es gente buena, pero el resto no. Bueno, pero está escuchando a ver si se me escapa algo a mí para hoy ver en día hoy en día, con cámaras o sin cámaras, los delitos se cometen igual. Más allá porque ya de están eso, demasiado yo cebados. siempre a la gente le explico esto, porque la gente dice, bueno, pongamos cámaras, a ver, como si la solución fuera poner cámaras. O pongamos una garita, como si la solución fuera poner una garita. Acá no existen soluciones mágicas. La cuestión criminal y el delito es una cuestión compleja. Y las cuestiones complejas se deben abordar con herramientas complejas, no con herramientas simples. Porque es imposible que con una sola herramienta yo pueda solucionar un problema complejo. ¿Cómo se aborda en General Alvarado con herramientas complejas? ¿Y qué apoyo se tiene desde la municipalidad y qué apoyo se tiene desde donde se tenga que pedir de pronto para que nosotros los ciudadanos de General Alvarado tengamos un poco más de seguridad? Porque hay mucha gente enojada, como usted dijo, hay mucha gente que está pasando por momentos muy, muy difíciles en cuanto a los hechos de inseguridad y también tenemos, porque estamos hablando de robos, pero también tenemos gente a la que han golpeado. Bueno, ahí podemos entrar. Hay otro tema también. Podemos entrar en un, no digo una discusión, pero sí en si hay algo positivo, que yo puedo resaltar respecto de la situación de seguridad en términos generales. Hablemos en términos generales, ¿sí? Estamos hablando en términos generales, ahora salimos de la puntualidad. Es que este tipo de delitos, esta modalidad delictual que es la más preocupante, que es aquella en la cual víctima y victimario comparten el espacio al momento de la comisión del hecho, es decir, que hay una interacción entre víctima y victimario. Terrible, llámese entraderas, llámese asaltos, llámese arrebatos, llámese cualquier cosa que ponga en riesgo físico a la víctima. Tenemos que hablar de que en términos estadísticos, hoy por hoy en el distrito de General Alvarado son la excepción y no la regla, ¿sí? A ver, usted me va a decir, no, pero a fulano le entraron, lo golpearon, lo ataron. Y bueno, vamos, yo ese tipo de hechos, esa modalidad de hechos, los puedo contar, los puedo individualizar, es más, los puedo recordar, casi le diría con certeza, uno por uno. No me pasa lo mismo con los otros delitos. Claro, son distintos. Que no deja de ser, no deja de restarle importancia, aclaremos eso, ¿no? Es que hoy por hoy, no solamente no dejan de restar importancia, sino que hoy por hoy son los que ocupan el tiempo, todo el tiempo y todas las acciones de trabajo de la Secretaría, son esos.
Porque esos son los problemas que yo escucho habitualmente cuando voy acá. No escucho, por suerte, hasta ahora, no por suerte, porque no ocurren. No, cuando voy a los hechos, cuando yo era jefe comunal, le doy un ejemplo. Y el otro día, cuando tuve que ir al consejo, había preparado. Estuve presente. Bueno, yo había preparado una cuestión estadística, porque el consejo es un lugar en el que se puede hablar de estadística, y se debe hablar de estadística, porque en el consejo también se toman decisiones, y las decisiones deben ser basadas en los hechos, en las estadísticas, digamos, en la estadística. Entonces, ningún concejal de cualquier partido, de la oposición o de lo que no es oposición, del oficialismo, de lo que sea, tiene que trabajar con estadísticas y tiene el derecho y se le puede argumentar de qué estadística estamos hablando. Bueno, le decía, había preparado una especie de comparación. En seguridad es difícil comparar. Y yo, para estar seguro de lo que hablaba, había hecho una comparación el año 2024, ¿sí? que fue el único periodo completo en términos anuales que yo estuve en la gestión, con el año 2019, que es un año prepandemia, porque la pandemia no sirve para medir estadísticas, porque lo que pasó ahí no tiene nada que ver con la realidad, eso es una cosa totalmente atípico, extraordinario. Sí. Entonces el año 2019, que fue un año prepandémico, y que además tiene otra particularidad que yo conozco, porque yo era el jefe comunal. Entonces me fui a las estadísticas de ese año y hice una comparación con el año 2024. ¿Qué me dio esa comparación? Bueno, me dio que había una suba porcentual de delitos contra la propiedad en la modalidad de robo y hurto. ¿Sí? Hubo más en el 2024 que en el 2019. ¿Cuánto? Y a razón de un 20% más. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con los delitos estos, los graves y gravísimos? Según el Código Penal, no según Pablo Rodríguez. Sí. Hubo una baja del 80 y pico %. Digamos. ¿Cómo yo se lo explico en términos coloquiales para que me lo entiendan? Yo, cuando era jefe comunal, tuvimos una racha de hechos en los cuales la gente estaba comiendo en la casa, le pateaban la puerta, entraban 4 personas encapuchados, los ataban, los golpeaban, les llevaban lo que podían y se iban. A razón de 1 por día o 2 por día. Yo he llegado a tener 2 hechos de esa naturaleza por día cuando era jefe comunal. Hechos que son gravísimos. Sí. Porque ponen en riesgo la vida de la gente. Sí. ¿Sí? Bueno, esos hechos, hoy por hoy, que en ese momento, y le digo con más precisión, le doy el periodo hasta octubre de 2019, eran la regla y eran una realidad muy, pero muy preocupante. Era muy violento el tema. Muy violentos. Hoy por hoy son la excepción. Usted me va a decir, claro, no pasan más. No, pasan, pero muy esporádicamente, por suerte. Podemos estar hablando toda la noche sobre las variables que hacen que esto ocurra o no ocurra. Yo más o menos tengo un panorama, una idea, una noción, una idea, pero una opinión, pero no creo que corresponda profundizar mucho en eso porque es algo que no está ocurriendo. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de eso? Hablemos de lo otro, porque no es menos importante. Le decía que todo lo otro que se lleva todo el tiempo y toda la atención de la Secretaría es la garrafa, es el televisor, es la bordeadora que queda en el patio. Ay, por favor, sí. Es lo que está ocurriendo todos los días. Sí. Y es de lo que se queja el vecino todos los días y es en lo que tenemos que trabajar. Entonces nosotros no podemos lo decir... Lo que comúnmente en la calle se dice los rastreros, como quien dice. Es decir, nosotros no podemos desentender de eso. Sí. Porque si usted viera... nosotros nos sensibilizamos con esto, porque yo he visto personas quejarse, por ejemplo, reclamar en Parquemar. Y yo escucho a esa señora que me dice, me levanté a la mañana, fui a calentar la leche para el nene y no tenía la garrafa. Oh, terrible. A ver, la persona que está acá, a 400 kilómetros, leyendo las estadísticas y lee una garrafa, la pasa así con el dedo, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y es nada. Pero
para darse cuenta, para la darse persona. cuenta la consecuencia de la falta de esa garrafa para esa familia, para esa persona, que no tenía cómo calentarle, porque aparte no hay gas natural. No Aparte es andar a conseguir una garrafa. no es que tiene garrafa porque solamente porque es pobre, sino porque no tiene otra opción. Y además, esa mañana ya no tenía cómo calentarle la leche a su hijo y no tiene otra opción. Y además, tiene que salir a comprar 50.000 pesos una garrafa nueva. Y 50.000 pesos a esa persona, yo estoy seguro que le afecta más que si robaran, no sé, otra cosa más importante o más valiosa en términos de mercado en cualquier otro barrio de la ciudad o en Mar del Plata o donde sea. Entonces, no podemos minimizar toda esa cantidad de hechos que están ocurriendo. Bueno, pero ¿cómo combatimos esos hechos? Eso Quiero llegar. Eso es otra problema que tiene esta modalidad delictual. Cuando se logra detener a alguien que asaltó una vivienda, ¿sí? Esa persona inmediatamente se sabe que va a estar fuera de circulación por un periodo de tiempo medianamente, no sé si largo, pero importante, ¿sí? Varios meses. Capaz que hasta más de un año o hasta inclusive 2 años, depende. Sí, ¿no? si tiene, depende. con si suerte. suerte. Tiene antecedentes, depende de la calidad del hecho, ver. depende depende de una serie de cuestiones, pero se sabe que va a pasar eso. ¿Qué pasa y por qué viene el enojo de la gente cuando pasa en los barrios esto que está pasando en diferentes tiempos y en diferentes barrios? La persona que le roba, que generalmente se sabe quién es, se la encuentra el otro día cuando va a comprar el pan al almacén. Entonces, ¿qué pasa? Le roba la garrafa. ¿El circuito cuál es? Le roban la garrafa. ¿Saben quién es? Porque el vecino le dijo: lo vi a fulanito que estaba dando vueltas ayer a la tarde. Listo, ya está, fue fulanito. Al otro día va a comprar el pan y lo ve. Bueno, y a mí me daría un poco de miedo y lo vengo pensando hace mucho y lo venimos hablando con otros colegas, de que quizás a la gente que le pasa eso, al vecino que le pasa eso, hay vecinos muy enojados y hay vecinos que ya hablan de tomar acciones por mano propia. ¿A ustedes no les preocupa eso? A mí no me preocupa tanto la gente que habla y dice, sino la gente que hace. Bueno, por eso. Y créame, que cuando la gente hace, no nos enteramos. ¿Sí? Sí nos enteramos de no les van a avisar. Pero, ha pasado, esto no es novedoso. Esto no es novedoso. No es de ahora. No es de ahora, no es novedoso, no es una novedad, digamos. ¿Es una preocupación? Obvio que es una preocupación, es una preocupación permanente que ocurra eso. Y no me preocupa tanto eso, sino que me preocupa que el vecino que llegare a intentar una cosa de esa fuera víctima de un delito más grave. Es decir, que intentando tomar, como usted dice, represalias contra justicia por mano propia, sea víctima de un delito más grave. Y que le pase algo por intentar hacer algo que no debería ser, porque otro debería haber sido el resultado previo. Esa preocupación es la más grande, digamos. Que la víctima agarre al victimario, ¿sí? Y no sé, supóngase, le dé una paliza. Como vemos que como vemos que sucede en otros lugares. Sí. Ocurre en otros lugares. Sí. Es preocupante, es absolutamente preocupante. Que no es debería absolutamente pasar. preocupante. Sí. Que el vecino que vaya a intentar hacer eso, a su vez reciba una golpiza, o reciba un tiro, o reciba una puñalada y muera, es muchísimo más preocupante. Sí. Y acá me hago cargo de lo que digo, en cuanto a si usted se preocupa por unas personas más que por otras. Y sí, la verdad que sí, yo me preocupo más porque el vecino que trabaja y que sigue las normas y que se preocupa por su familia y que es un vecino de bien,
que por quien no lo es. Eso es una realidad. A ver, el tema, este tema de estos robos, como decimos, rastreros, me hago cargo de la palabra, son los ¿tienen que ver con la droga, Rodríguez? Sí, es uno de los factores. Hay mucha incidencia Sí. con eso, o sea, hay muchos que de pronto están robando, que se lleven la bordeadora, que se lleven el banquito, que se lleven la reposera, la Sí. sombrilla o lo que encuentren por ahí. Y Tiene que ver con varias cosas. Uno de los factores, uno de los factores más importantes es ese. ¿Sí? Generalmente, ¿sí? Y esto no es excusatorio, es explicatorio, detrás de este tipo de conductas delictivas menores, reiterativas y que no tienen, que el autor no tiene, no le importa cometerla en el mismo barrio, no le importa que se sepa quién es y todo eso, por lo general vienen acompañadas de una conducta de consumo problemático de estupefacientes. Por lo general. ¿cómo se combate? Por lo general, ¿Y cómo lo Por lo manejamos general. acá? ¿Y cómo lo manejamos? Bien. O sea, que no son, no tenemos bueno. todos los, no son todos los casos iguales, ¿no? No son Obviamente. todos casos iguales, no es el 100%, porque además no solamente tampoco es la única condición, porque No. Hay muchas personas que tienen consumo problemático y no roban. No, ¿Está? exacto. Bueno, Sí, pero sí, sí. hay consumo problemático, por lo general hay hay una disolución de vínculos familiares, hay una falta de educación, digamos, hay una falla sistémica en la vida de la persona que llega a este punto. Hay algunas cosas que desde la Secretaría de Seguridad se pueden abordar y otras que no. Y otras que tienen que ser abordadas de otras áreas. Como esta, por ejemplo, el tema Como por ejemplo de el tema las de las drogas. drogas. Esa es una variable que Ajá. también se debe abordar desde las áreas de seguridad. ¿Y cómo ¿sí? trabajan ustedes de pronto Bueno, ahí viene una cuestión Ah. que tiene que ver con que Y ya es lo último que le pregunto. Una hora estamos hablando y capaz que da para hablar dos, pero... podemos hablar. Podemos hacer con las reuniones, puedo venir más seguido, yo no tengo problema. Está bien. Tema especialidades. ¿Qué pasa con las especialidades policiales? Llámese policía científica, delegación departamental de investigaciones o lo que comúnmente se conoce como investigaciones, DDI o la ex brigada de investigaciones, narcotráfico, caballería, patrulla rural, bomberos. Son dependencias o especialidades policiales que tienen ámbito y jurisdicción, tienen asiento, y jurisdicción en el distrito de General Alvarado, en todo o en parte, pero que no dependen de la Secretaría de Seguridad. ¿Sí? La Secretaría de Seguridad tiene solamente injerencia en lo que es policía de seguridad, en el patrullero, en la comisaría, en los destacamentos y en el comando de patrulla. Sí. ¿Está? En esas dependencias nosotros sí tenemos potestad de pedir, de exigir, de control, sobre todo, y de asignar recursos. Esa es la obligación de la Secretaría de Seguridad o del municipio sobre lo que es policía. ¿Está? Claro. Sobre el resto de las dependencias que yo le acabo de enumerar una a una, se carece de todo este tipo de potestades. Sí hay una relación, sí hay una vinculación, sí hay una gestión permanente, sí hay un apoyo de recursos en la mayoría de los casos, un apoyo con recursos en la mayoría de los casos, y como contrapartida hay una reciprocidad, hay una devolución en términos de trabajo policial. Pero tiene un límite. Es decir, Exacto. digamos, yo no puedo llamar, por ejemplo, no sé, no, orgánicamente, yo no puedo llamar al jefe de la DDI y llamarlo a una reunión y pedirle una explicación sabemos, obviamente. por una investigación de determinada causa. Obviamente. Porque no depende, está fuera del convenio, no Sí, no sí. me corresponde, y él puede venir y hacerlo, como puede decir, mirá, no voy, y no lo hago. Ajá. De hecho,
viene y lo hace. Sí, porque pero los por otras términos en los que se los cuestiones, convoca sí, ni no son hablar. términos orgánicos, Sí. sino son términos de reciprocidad, términos de que estamos trabajando todos en el mismo sentido, con el mismo objetivo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el término puntual de narcotráfico? Usted habrá visto que el año pasado el intendente firmó 2 convenios con los respectivos jefes de la delegación de Mar del Plata para darle el comodato de un espacio físico para que el personal que trabaja en narcotráfico pudiera crear la subdelegación de narcotráfico con asiento en Miramar, que ya, si bien no va a depender orgánicamente del intendente, va a tener otro tipo de compromiso y va a evitar que sea llamada de otro lado porque va a tener asiento acá, y todavía eso no se pudo lograr porque ocurrieron cuestiones fuera del ámbito de General Alvarado que lo impidieron. Bueno, Pero hay el lugar, otras el espacio cuestiones, físico, sí, les doy un ejemplo de una gestión que se realiza en el término de drogas. sí. Hay otras, pero básicamente el conseguir que se cree la subdelegación de narcotráfico con asiento en General Alvarado es el objetivo más deseado y por el que más estamos trabajando desde el año pasado con el intendente. Me gusta eso, sí, lo sabíamos. Tengo un mensaje acá que se lo voy a leer, va a ser el único porque ya nos tenemos que ir. Dice, Rodríguez fue Gustavo Acevedo, excomisario también. Ah, sí. Rodríguez fue un excelente jefe y capacitado para la función que cumple, pero no es Copperfield para hacer magia. Si la provincia aportara lo mínimo e indispensable, la situación sería distinta. Y ahí yo con Gustavo hemos hablado un montón de veces, hablamos siempre que nos encontramos, café por medio, que pago yo. Por hablamos. favor, le tira la pelota. Y no. Sí, Gustavo, bueno, es un referente. Y sí, compartimos algunas cosas que compartimos. La mayoría pensamos igual en ciertos aspectos, ¿no? Y también, sí, siempre se necesitan más cosas, siempre vamos a necesitar más cosas. Pero hoy por hoy, el vecino no necesita escuchar todo lo que nos hace falta. Le interesa escuchar todo lo que hacemos. Resultados. Y necesita ver que la situación se modifique y necesita ver que se hace algo con su reclamo. Y es lo que nosotros permanentemente tratamos de hacer. Lo hacemos de manera, hablando teóricamente, microfísica. Es, digamos, punto por punto, lugar por lugar, barrio por barrio, vecino por vecino. A todos le dan resultados y con todos tenemos un resultado. Algunos más deseado, algunos más rápido, otros menos rápido y otros no tan deseado porque la situación se prolonga y parece no tener fin. Pero créame que no es así. Créame que no es así porque esto es cíclico. Esto es cíclico y nosotros lo sabemos. ¿Por qué volvieron a las lomas? ¿Por qué volvieron a las lomas? ¿Y por qué siempre? Porque el UTOI está trabajando en Parque Mar. Porque donde el espacio que ocupa un policía, o que ocupa el personal policial, o que ocupa la prevención policial, no lo ocupa el delincuente. Bueno, ahí está. Eso es parte de la sí. Pablo, yo le quiero agradecer, muchísimo su tiempo. Hemos estado casi un poco más de una hora, pero lo voy a volver a convocar en algún momento porque está bueno esto de que pueda explicar absolutamente todo lo que se está haciendo dice acá Marcelo, en béisbol hay uno refundido, golpea el motor, un desastre. En béisbol no, en Bristol será. Hay uno refundido, golpea el motor, un desastre. ¿Cómo están los móviles? Es verdad, sí. Hoy por hoy estamos con... De eso no hablamos. Hay una necesidad de recursos ¿cómo es? Recursos automotor. Materiales, sí. Principalmente vehículos automotores. Está previsto en el último... convenio, esta asignación que ha hecho pública el gobernador, que se va a triplicar el aporte de la provincia al convenio de policía comunal y además va a haber móviles asignados.
el primer móvil que venga asignado al distrito de General Alvarado va a ir a Parque Bristol, porque es el móvil que en peores condiciones está y no dudamos en reconocerlo, porque los vehículos son fierros, los fierros se gastan, los vehículos policiales se usan 24 horas, 7 días a la semana y evidentemente tienen un desgaste y algunos se van desgastando antes que otros. Y amén de las calles también, que tenemos unas calles Sí, bastante complicadas. Pero en este caso es un caso, una cuestión de mecánica. Yo ratifico lo que dice el señor, es así. Ese vehículo está no está en óptimas condiciones, tiene un problema de mecánica y es el primero que va a ser reemplazado de la flota. Va a ser el de Parque Bristol. Es cierto que hay muchos, Marcelo también dice, que hay muchos patrulleros que faltan en el taller y están en el taller y, el taller está lleno y no hay arreglos. ¿Cuál es el taller que tienen ustedes? ¿Cómo? ¿Cuál es el taller que tienen? No, ¿Hay un taller especial de la policía? Le explico, bueno, de todas las dependencias que no pertenecen al convenio policial, hay una que es la División Talleres, sí, que tiene un punto operativo en la ciudad que está gracias a un inmueble que alquila el municipio y le cede para que trabajen, digamos. No depende de la municipalidad del taller, sí, a nosotros aportamos, el municipio paga, los contribuyentes pagan el taller mecánico. Está con el mismo problema que tienen todas las dependencias, tiene poco personal y igualmente hace lo que puede con lo que tiene y es de gran ayuda. También tenemos el taller que utilizamos a veces, el taller del municipio, pero el señor se debe referir al taller policial que está sobre calle 9. Debe ser, sí, sí. Y bueno, hoy por hoy no tiene muchos patrulleros porque tratamos de que no quedan mucho tiempo ahí porque se reparan enseguida. Hoy por hoy no hay muchos, creo que hay solamente 2 vehículos. Que lo puede corroborar. A ver, no se queden con lo que dice Pablo Rodríguez. Si pasan por la avenida 9, está sobre la avenida 9, van a ver, miran y va a decir, no hay 16, Rodríguez. No hay 16, hay 2 vehículos, creo que. Bueno, a ver que corrobore Marcelo. Ahí le mandamos un saludo a Marcelo Olivera. Bueno, y también nos escuchan desde Otamendi, nuestro colega Pablo Calvo ahí dice, los escuchamos como siempre desde Otamendi, así que saludos para usted. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor. Vamos a seguir hablando, ¿ah? Es un placer. Vamos a seguir hablando. Bien, nosotros ya nos vamos despidiendo. Usted no se mueva que le vamos a hacer una foto que